8 de la mañana con 36 minutos. Ya damos la bienvenida a esta hora a la doctora Andrea Gómez, que está junto a nosotros. Ella es epidemióloga, especialista en materia científica, médica, y con ella vamos a hablar sobre lo que está pasando con el rebrote, producto de las varias salidas que hemos tenido los ecuatorianos por efecto de los feriados. Ahora último tuvimos el tema de las elecciones, ver si es que eso puede o no traer consecuencias, y hoy vamos a un nuevo feriado más que es el de carnaval, y obviamente queríamos hablar con un especialista en el tema para que nos dé además recomendaciones. ¿Cómo está, doctora? Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo desde la capital de la República. Tengo entendido que usted sigue todavía por Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el espacio. Bueno, comentar que ya estoy en Ecuador. Ah, ya está Vine acá, ya qué bien, para... bienvenida. Sí, muchas gracias. Aprovechando que las actividades se están realizando online, entonces pude venir para terminar el doctorado desde acá y doy clase, investigación y todo online en la conexión con Chile. Eso es lo positivo y estar con la familia. Acá es muy importante y tranquiliza mucho también. En buena hora. Doctora Andrea Gómez, ¿cómo tenemos que afrontar los ecuatorianos de esta condición tan difícil, tan compleja? Los rebrotes que hay, esta llegada de las nuevas variantes que se han generado en Europa y que ya se ha confirmado que hay algunos casos en nuestro país, y digamos la negligencia, que es algo que está ahí, de lo que hemos hablado permanentemente. Usted ha sido una probablemente de las más críticas conocedoras del tema en redes sociales, el pésimo manejo que ha tenido el gobierno nacional y el Ministerio de Salud de esta pandemia. Tanto es así que hasta ahora no sabemos si es que va a haber o no la llegada de las famosas vacunas. Entonces, ¿cómo enfrentamos los ecuatorianos estas condiciones? Sí, específicamente, tal como lo ha comentado, en el caso de nuestro país ni siquiera podemos hablar de rebrotes. ¿Y esto por qué? Porque no hemos llegado a un momento en el que hemos tenido cero casos. Hemos tenido un constante aumento de casos durante todo el año, incluso en provincias que tuvieron una gran ola al inicio de la pandemia, en donde si bien la curva bajó drásticamente, pero no bajó a cero, continuó con casos, continuó en aumento y lamentablemente a finales del 2020, inicios del 2021, ya se observó un aumento de casos, sobre todo en la provincia del Guayas, pero en el caso de Chincha, en el caso de muchas provincias de nuestra sierra ecuatoriana, desde el mes de julio ya se observó este crecimiento elevado de casos que bajó hasta el mes de septiembre, pero tampoco bajamos a cero. Entonces, hemos continuado en el mismo brote desde el inicio de la pandemia, no se ha controlado la pandemia, no se han controlado los casos y claro, lamentablemente se le ha dado a la ciudadanía la responsabilidad de tomar decisiones y esta toma de decisiones sin información, sin conocer cómo se encuentra la curva epidemiológica, sin conocer cuál es mi probabilidad de contagio si estoy en Cuenca, si estoy en Quito, si estoy en Guayaquil o si estoy en otro cantón del país. No se conoce, no hemos conocido esa información durante toda la pandemia y se le está dando toda esa responsabilidad a la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa ahora? Debería estar el ministro, la autoridad sanitaria, dando información de cuál es la situación epidemiológica y diciéndole a los ciudadanos, a las ciudadanas, que aumenten sus cuidados. Tenemos nuevas variantes circulando, variantes que son más contagiosas, se han encontrado nuevas variantes en el caso de Guayaquil, que probablemente están circulando. Tenemos una baja capacidad diagnóstica, no se hacen los test PCR necesarios y tampoco tenemos una gran capacidad para hacer análisis genómico. En este momento tenemos niños que se han contagiado, el aumento de casos en niños es muy llamativo, pero no podemos saber hasta ahora si es que se trata de nuevas variantes, si es que se debe a que hay un gran aumento de casos, que se note este gran aumento en niños, que más bien es un aumento en el número de casos nuevos, o se deba a nuevas variantes. Y eso todavía no lo conocemos. No ha habido ninguna información por parte del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto estamos con esa expectativa quienes estamos al tanto de esta situación. Pero las personas necesitan trabajar, desarrollar sus actividades y no pueden estar pendientes y analizar por sí mismos esta información. Se necesita información por parte de la autoridad sanitaria que pueda llegar a tiempo y sea oportuna para la buena toma de decisiones de la ciudadanía.
Doctora Gómez, buenos días. Le saluda Liceña. Yo tengo dos inquietudes. La una es si hay diferencias entre esta variante brasileña, la sudafricana y la británica, que al parecer se habrían detectado al menos en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a este estudio de esta universidad privada. Por un lado, hay diferencias de la variante que ya teníamos en el país. ¿Hay síntomas distintos o son los mismos síntomas? ¿Cómo podemos saber si una persona que se contagió tiene una de estas variantes, por un lado? Y por otro, se dice que el primer lote de vacunas que se adquirió de las de Pfizer para este plan cero no alcanzó a cubrir para todos la segunda dosis. ¿Qué pasará con estas personas que no van a recibir la segunda dosis hasta el 18 de febrero, que se aspira llegue el segundo lote de vacunas? Estas personas que no van a recibir la segunda dosis, ¿pierden la inmunidad adquirida con esta primera dosis o qué puede pasar? Bueno, con respecto a los síntomas, las diferencias que hay, por ejemplo, en lo que se conoce hasta ahora con la variante de Reino Unido, todavía están estudiando si es que hay un aumento de síntomas o los síntomas son más graves. Eso no se conoce hasta ahora. Lo que se ha hablado es que son los mismos síntomas, pero la probabilidad de contagio aumenta. Es decir, la rapidez con la que el número de personas se contagian es mayor. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no se ha aumentado ni siquiera existe una campaña fuerte de prevención que necesitamos ahora, porque si ya está circulando, ya se encontraron casos en Quito, ya se encontraron casos en Guayaquil, y se encontraron porque se está analizando. No significa que en el resto del país no haya. Entonces, no sabemos, por lo tanto es importante llamar la atención a la población a que se cuide. Con respecto a la brasileña y sudafricana, se ha observado que en el caso de la sudafricana tiene mayores síntomas, mayor mortalidad, que no se ha encontrado todavía acá. Se ha encontrado una mutación que eh, no se conoce que vendría de fuera, sino una mutación que se ha dado aquí en el país. No hay mayor información ni detalle, y eso, claro, a nosotros que somos parte de la academia, nos pone en una situación de que ni nosotros conocemos en detalle la información, tampoco podemos transmitir a la ciudadanía. Y es algo que es competencia en este caso, del gobierno por parte del Ministerio de Salud, que no se ha dado. Eh, Desconocemos si es que eso es lo que está pasando en nuestro país, porque falta, como mencionaba, este análisis genómico, conocer que si estos casos que se están dando ahora en nuestro país son por las nuevas variantes. Es muy difícil saberlo, ni siquiera se hace la cantidad de PCRs necesarios, y más difícil aún hacer los análisis genómicos para conocer si efectivamente hay mayores síntomas o hay mayores casos. Es muy difícil saber en este momento por esta baja capacidad diagnóstica. Con respecto a las vacunas, también otra preocupación que ha sido incluso desde el año pasado. Ya desde abril los países han venido organizándose, desarrollando sus planes de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ya en el mes de octubre actualizó su ruta para las decisiones dentro de los países para poder desarrollar sus planes de vacunación. Muchos países lo publicaron ya a finales del mes de noviembre, el mes de diciembre, y en el caso de nuestro país, hasta el día de hoy no se ha publicado un plan de vacunación con detalles técnicos que nos diga, bueno, esta es la ruta. Por esta razón se tomó una decisión de tener una fase cero con tan pocas dosis, y además sin tener en cuenta que era probable que no llegaran las siguientes dosis porque no se están produciendo las necesarias en el mundo. Hay dificultad en la entrega en países europeos por esta baja capacidad de producción que tienen las farmacéuticas, y con el Ecuador hemos tenido problemas ya desde el inicio, y eso no ayuda para el control de una pandemia. Necesitamos que la población tenga confianza en el gobierno para poderse vacunar, para saber que si me llega la primera dosis es seguro que me llega la siguiente dosis, y no estar en esta duda. Quienes trabajan en el sector de la salud han dado a conocer su duda, su preocupación, y eso no ayuda. O sea, tener servidores de la salud que ya están trabajando, que se han enfrentado a una pandemia, que están desgastados, encima darles esta preocupación de llegar a no llegar a la siguiente dosis. Esto habla de un mal manejo de la pandemia que también se ha observado en el manejo del plan de vacunación. Esperemos y ojalá lleguen esas dosis el 18 de febrero, ojalá lleguen ese día, ojalá se inicie ya con la segunda dosis. ¿Qué pasaría en el caso de que no llegue? Continuarían probablemente con una
con una eficacia de un 54%, es decir, de cada 100 personas que se colocaron la vacuna, al menos 54 no presentarían una enfermedad grave, pero ese otro porcentaje quedaría obviamente sin esta eficacia para los siguientes días. Lo que se conoce hasta ahora, hay muy pocos estudios porque obviamente se necesita esa segunda dosis para que esta eficacia aumente al 94%. No se han hecho estudios, se ha hablado de que se puede esperar algunos días más, pero no podemos poner en riesgo la salud de nuestros profesionales de la salud y de quienes se vacunaron y se colocaron la primera dosis. Ojalá se cumpla, es lo que esperamos. Ahora, el problema es que usted, y ya lo estaba señalando, doctora, no se está haciendo el trabajo diagnóstico. Necesitamos que se sigan haciendo pruebas, que la gente sepa si tiene o no tiene el virus, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera las pruebas las estamos haciendo en Ecuador. Menos aún todavía podemos confiar en que lleguen las vacunas y no dan ni señales, ¿no? Yo le juro, de verdad, una de las preguntas que me planteo es: ¿dónde está el ministro Ceballos? No lo he visto, ¿no? O sea, para él la coyuntura electoral ha sido perfecta porque le ha permitido convertirse en el hombre invisible. Totalmente, es la pregunta que todos nos hacemos, incluso en su cuenta de Twitter solamente se ha compartido informaciones de la presidencia, desde el Ministerio de Salud Pública no hay información tampoco. Ojalá el día de hoy tengamos alguna novedad del ministro de Salud, no ha dado ruedas de prensa, sé que a la prensa también le ha costado obtener información dentro del Ministerio de Salud, y eso no ayuda. O sea, tener un hermetismo, el no dar información, el no transparentar la situación, el que ninguna autoridad tome el relevo si es que el ministro no está haciendo su trabajo. Tenemos un viceministro, tenemos otras autoridades, tenemos quienes manejan el sistema de estadística, el sistema de epidemiología. Debería haber alguien técnico que esté al frente de esta situación y esté dando información a la ciudadanía. Entonces, todo esto también genera desconfianza y no solamente ha pasado ahora, sino ha pasado durante toda la pandemia. Entonces, no ha cambiado, no ha mejorado, y si no cambiamos las acciones, no vamos a tener otros resultados. Y eso, lamentablemente, no se ha visto y no se ha observado desde el gobierno. Tenemos un exceso de mortalidad que ni siquiera se ha comentado. Lo llevamos comentando en las redes sociales, desde la academia, desde diferentes espacios, incluso desde publicaciones a nivel científico, de este exceso de mortalidad, efecto del mal manejo de la pandemia. Pero el gobierno ha hecho caso omiso de esta información e incluso ha dicho en varias ocasiones que ha sido el mejor manejo de la región. Justamente ayer vi una publicación del Ministerio de Salud Pública diciendo que estamos sextos a nivel de la región cuando no somos comparables. Argentina, Chile están informando más de 70,000, han llegado incluso a 80,000 test diarios informados. En el Ecuador no hemos pasado de los 4,000. Entonces, estamos hablando de que no hay una mejora, ni siquiera en la capacidad diagnóstica, que es básica. Recién pasamos el 1,000,000 de test. En marzo del 2020 ofrecieron 2 millones de test PCR y hasta el día de hoy ni siquiera hemos llegado a sobrepasar el 1,200,000, el 1,300,000 de test, que en este momento ya debiéramos haber sobrepasado incluso en el año pasado. Después se ofreció nuevamente otro 1,000,000 de test PCR que tampoco se ha cumplido. Entonces, toda esta falta de cumplir compromisos genera esta desconfianza en la población, y el momento que el gobierno dé alguna indicación, la población no va a confiar y no va a seguir con estas indicaciones. Necesitamos, si es el próximo gobierno, porque no creo que en los próximos meses haya un cambio de política, recuperar la confianza en la población, y eso es clave e indispensable para poder controlar la pandemia. Doctora Gómez, ¿qué se debe hacer ahora a puertas de un feriado? ¿Qué recomendaciones nos daría usted para que la población, si decida salir, aunque entiendo yo que lo recomendable es mejor quedarse en casa, pero si decide salir, ¿qué recomendaciones las hace usted para que la gente esté un poco más segura? Bueno, primero, conocer que efectivamente estamos en una transmisión comunitaria, que la probabilidad de contagio es alta. Si yo aumento mi número de contactos, eso es clave que la población lo sepa. Si es que deciden reunirse, que sean en lugares abiertos, con poca gente, usar la mascarilla todo el tiempo, no porque estoy con mi familia, no porque estoy con amigos cercanos, quitarme la mascarilla, no.
observar esa falsa sensación de seguridad que todos tenemos y continuar con el buen uso de la mascarilla, independientemente de si estoy con amigos o estoy con familia o estoy en el trabajo. Siempre usar la mascarilla, no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad. Si es que obviamente se decide salir, ojalá sea con su núcleo familiar, con el que comparte día a día, con el que vive y con el que la probabilidad de contagio es baja, preferir obviamente los lugares abiertos, mantener la distancia física, el lavado de manos, el uso de alcohol es clave. Si es que yo tengo duda de haber sido un caso, un contagio, de haberme contagiado, utilizar mascarilla en casa y todos los resguardos en casa para evitar un contagio dentro del hogar. Ventilar los espacios es muy importante, no mantenerse en lugares cerrados sin mascarilla y con varias personas con las que no comparto día a día, eso es clave para evitar un contagio. Es muy importante que tratemos de evitar los contagios. Y más ahora que tenemos nuevas variantes circulando, que tenemos un mayor número de contagios, que se ha aumentado la movilidad durante las últimas 3 semanas, antes de las elecciones, el día de las elecciones y ahora lamentablemente estos días por la crisis política que existe en nuestro país, que también ha generado un aumento de movilización. Por lo tanto, es importante tener los cuidados, ampliar los cuidados durante el carnaval. En el caso del sector turístico es comprensible y entendible que necesitan trabajar, ojalá utilizar doble mascarilla, si es que pueden utilizar una pantalla protectora del rostro, mucho mejor. Limpiar los espacios, ventilar los espacios, limpiar con alcohol, tener mucho cuidado, aumentar estos cuidados y también cumplir con los aforos. Eso es importante e indispensable. Y a las personas, obviamente, es evitar el aumentar el número de contactos fuera de casa. Eso es clave. Lamentablemente no tenemos vacunas, lamentablemente se demorarán en llegar y hasta que nos llegue a todo el país probablemente necesitaremos tener todos estos cuidados durante todo este año, incluso probablemente los primeros meses del 2022. Doctora, a este problema de no contar con las vacunas para el COVID se suma el hecho de que en los centros de salud tampoco están contando con las vacunas pentavalentes que son tan necesarias para administrarlas a los pequeños, a los menores de edad, y que les ayuda a combatir enfermedades como la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B. ¿Qué tan riesgoso es no contar con con estos elementos vitales para la salud y el cuidado de los niños? Realmente es una preocupación bastante grande. En redes también lo hemos venido transmitiendo en los medios de comunicación desde el año pasado. En, durante el 2019 ya hubo un descenso en el porcentaje de niños vacunados. Se necesita que la cobertura sea sobre el 95% para evitar nuevos casos. Durante el 2020 incluso bajó al menos del 24%. Ya en el 2019 hablábamos de que estaba sobre el 86%. Ya tuvimos un descenso de la vacunación a nivel nacional y ahora con la escasez de vacunas que hay en el sector público hace que aumente esta disminución de los niños vacunados. Es bastante grave, estamos muy preocupados, desde todos los sectores se ha hecho un llamado al Ministerio de Salud Pública, no ha habido información del por qué es lo que está sucediendo, tal vez no se pagó, no se sabe y claro, nos pone también en esta preocupación de qué pueda pasar con los niños, que además ya están enfrentando un aumento de casos en este grupo etario de COVID-19, esperemos que no aparezcan nuevos casos. En el caso de los niños que no se han vacunado, por favor, tener en cuenta estas observaciones, no aumentar sus contagios, mantenerlo con la familia, todavía tenemos esa protección, ahí sí podemos hablar de una inmunidad de rebaño, una inmunidad comunitaria, porque estamos vacunados. Por ejemplo, si hay un niño recién nacido y toda la familia alrededor está vacunada, la probabilidad de que el niño tenga una enfermedad es cero, pero el momento que aumentan los contactos con otros niños que no han sido vacunados o con otras personas que no han sido vacunados, aumenta esta probabilidad de contagio. Y obviamente, si es que disminuye este porcentaje de niños vacunados, podemos enfrentarnos a una reemergencia de casos de enfermedades que ya han sido controladas. Estamos hablando de las enfermedades que comentó Alexis, pero también el sarampión. Y es una preocupación, o sea, realmente es una preocupación, es un grupo etario que debería estar protegido, que debería estar cuidado, que ya de por sí
sido uno de los grupos que más afectado por esta situación, por cuidar a los adultos, se los ha tenido en casa durante ya casi un año. O sea, en marzo se va a cumplir un año de que los niños están en casa. Ya su salud mental, su desarrollo psicomotor, etcétera, se ha visto afectado, y ahora exponerlos a enfermedades que no se deberían, porque son prevenibles con una vacuna, ya esto sobrepasa del mal manejo que ha habido desde el Ministerio de Salud Pública. Doctora Gómez, usted hace unos instantes decía referencia a las muertes en exceso en nuestro país debido a la pandemia, y no solo a la pandemia. ¿Cómo están estas cifras al momento? ¿Qué conoce usted al respecto y qué sabe usted del tema de la ocupación hospitalaria? Bueno, el caso del exceso de mortalidad es muy preocupante. Estamos sobre el 43% y en aumento, es decir, la curva de este exceso sigue creciendo, no ha parado de crecer durante toda la pandemia, pero en las últimas semanas se ha observado un crecimiento más rápido. Y esto debido al aumento de casos y obviamente porque no tenemos tampoco una capacidad, no solamente hablamos de los equipos, de las camas, sino también de los profesionales de la salud conocedores del manejo de una cama de cuidados intensivos, porque yo puedo aumentar 10 camas, pero si no tengo profesionales capacitados que puedan manejar esas 10 camas, estoy exponiéndoles a una sobrecarga de trabajo y obviamente a que no se brinde un servicio de calidad para todas las personas. Entonces tenemos un problema bastante grande ya a nivel nacional porque la ocupación de camas ha estado sobre el 90%, sobre el 75% durante toda la pandemia. Eso en cualquier país es una crisis sanitaria. Y acá en el país ni siquiera se habla del tema. Entonces estamos hablando de que la gente está falleciendo, una por la enfermedad y dos porque no ha podido encontrar una cama. Lamentablemente durante la semana anterior y hace 2 semanas ya vimos en las redes sociales personas solicitando ayuda para encontrar una cama de cuidados intensivos en el país. Y tampoco hay información de cómo está la ocupación en otras provincias para que las personas no anden de hospital en hospital, de clínica en clínica, sino puedan ir directamente a los lugares donde hay espacio. Entonces, todo lo que ha pasado de alguna u otra manera con el silencio que ha habido desde la autoridad sanitaria, se lo ha visto o se lo ha normalizado. Me llama mucho la atención que quienes están al frente de quienes tienen el poder mediático de hablar del tema, de llamar a la gente a que que sigamos exigiendo que se cumpla con los derechos, no lo han hecho. Realmente ha sido, yo creo que una lucha desde los profesionales de la salud, desde quienes estamos en la academia, pero que no ha habido un eco también. Y eso también no ha ayudado a que el gobierno mantenga esta política de no control de pandemia, esta política de no decir las cosas, de no transparentar la información, que nos ha puesto también en esta situación. En el caso del exceso de mortalidad, no sabemos si se debe en un 100% a la COVID-19, pero también puede ser por un efecto colateral. Una persona, por ejemplo, que tenga un infarto agudo del miocardio, que necesite una cama de cuidados intensivos, que vaya al hospital, no haya una cama, tiene una mayor probabilidad de fallecer, no debido al COVID-19, sino debido a que no hay una cama. Entonces, toda esa información necesitamos transparentar. Ojalá el registro civil durante este año, al menos antes de julio del 2021, ya pueda emitir una información de la causa de mortalidad. Eso nos ayudaría mucho. Solamente con la edad y con el sexo ya tendríamos mayor información para poder conocer qué es lo que ha sucedido y también qué es lo que sucede a nivel cantonal. Eso es muy importante también saber. La forma en la que se ha enfrentado a la pandemia ha sido inequitativa. Han existido provincias que han tenido presupuesto tal vez para aumentar. Por ejemplo, el caso de Quito es una de las ciudades que más test ha hecho en todo el país, y el resto de cantones no han tenido ese presupuesto para poder enfrentar de esa manera la pandemia. Y a pesar de eso, el alcalde está hoy mismo señalado por la justicia y la doctora Linda Guamán también podría ser implicada en el caso, a pesar de que nada tuvo que ver en la temporalidad de la compra y adquisición de las pruebas, ¿no? Claro, y he recibido todo el apoyo desde la academia, toda la solidaridad, todo el equipo de la Secretaría de Salud. Y claro, para quienes somos de la academia también esto genera una preocupación de, bueno, si es que me llaman, me invitan a trabajar en el sector público y yo quiero aportar, voy a estar enfrentado a todo esto. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué hay un seguimiento hacia
se hace una investigación profunda hacia un sector, pero hacia otro sector no ha pasado nada. O sea, tantos casos que hemos tenido de corrupción durante el 2020 y hasta el día de hoy no hay información acerca de qué es lo que ha pasado con estas investigaciones. Y claro, en este caso la academia ha sido muy solidaria con la Secretaría de Salud, con la doctora Linda Guamán, y espero que se transparente esta situación. No se puede exponer de esa manera a las personas por parte de la Fiscalía cuando todos tenemos el derecho a defendernos y todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y eso basados en la ley. Entonces, también ha complicado la situación. Y obviamente en el caso de otros cantones que no han tenido ni la posibilidad de tener un apoyo por parte técnico, porque no tienen el dinero. Entonces, estamos hablando de que hay una inequidad no solamente a nivel nacional, sino también a nivel cantonal. Entonces, la situación realmente incluso es distinta dentro de cada cantón y no se puede analizar porque no hay información. Muchísimas gracias a la doctora Andrea Gómez. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por informar, y este tema tan importante que no hay información desde el gobierno. Ojalá mejore, ojalá que sí. Muy amable a la doctora epidemióloga Andrea Gómez, que nos ha acompañado en nuestra última entrevista. Que tenga un buen día, doctora Gómez. Muchas gracias, igualmente, un buen día. Muy amable. Tiempo de despedirnos, Alexis. Supongo que tú ya estás muy bien acompañado allí en los estudios de nuestra querida emisora. Están ya aquí en la sala de espera. En la sala de espera están. Y yo les quiero también pedir a ustedes que se mantengan en la sala de espera. No se desconecten de Pichincha Universal, porque les vamos a estar informando en el transcurso de la mañana de qué es lo que está ocurriendo en la vía que conecta Pichincha con Santo Domingo, en la LOAG Unión del Toachi, en el kilómetro 34. Recordarles que el día de ayer, por efecto de la lluvia, ocurrió un deslizamiento de tierra. Se está trabajando desde la tarde de ayer, desde las 16 horas en que se cerró la vía, en la estabilización del talud. Tengo entendido que a esta hora ya hay algunos adelantos en los trabajos, así que les vamos a estar informando en el transcurso de la mañana de cómo están avanzando los técnicos del gobierno de Pichincha para poder habilitar esta arteria tan importante que conecta la provincia además con el litoral ecuatoriano, ¿no? Así que vamos a estar pendientes. Sigan la transmisión de Pichincha Universal para ver qué es lo que nos informa más adelante la Dirección de Vialidad del gobierno de Pichincha. O sea, en otras palabras, todavía no haga la maleta, porque no sabe si va a poder circular o no. Puede circular, pero por otra vía, por la Calacalí, por mitad del mundo, Río Blanco. Por allá puedes irte a la playa. ¿Te vas a la playa tú? ¿Ya hiciste planes o no? No, para nada. No, yo me quedo guardadita. Muy bien, muy bien. Yo también me voy a quedar guardado aquí en Quito, tomando las recomendaciones de la doctora Andrea Gómez. Así es, máximo al parque. Vale, nos despedimos, Liz. Gracias. Conmigo hasta el lunes. Les dejamos muy bien acompañados. Se viene 7F con Carla y con Andrés. Manténganse siempre en sintonía. Como lo acaba de decir Alexis, durante el transcurso de 7F posiblemente les tenemos novedades respecto a lo que pasa en la vía Aloac Santo Domingo. Así es que no se desconecte. Que tengan una excelente jornada.